Bueno, y como anunciamos al inicio, ya nos acompaña el embajador de Paraguay en Japón, don Raúl Florentín Antola. Muchas gracias por estar aquí, embajador. Muchas gracias, César. Bueno, Gracias, Gloria. realmente vemos una intensa actividad comercial, cultural, de todo tipo en esa representación. Más todavía, este año se celebran 100 años de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Japón, embajador. Así mismo, César, 100 años de relaciones diplomáticas, como nosotros también en la embajada decimos 100 años de amistad entre Japón y Paraguay. Realmente tenemos entre los dos países una amistad muy cercana, mucho más cercana a lo que tal vez algunos piensan y sobre todo mucho más cercana a lo que es nuestra distancia geográfica, ¿no? Hay varios factores que nos unen, sobre todo el tema de la migración japonesa, que ya comenzó en el año 1936. Con la primera migración japonesa a Paraguay, que se estableció en la región de La Colmena, y después sucesivamente en los años 50 también continuó una fuerte migración que hoy representa aproximadamente unos 10.000 personas de origen japoneses o japoneses que residen en Paraguay. Y eso es un factor que une a los dos países. Yo diría que uno de los factores más importantes de nuestras relaciones entre Japón y Paraguay representan esos migrantes japoneses que están acá, que encontraron una nueva patria, que creo que están muy bien integrados dentro de la sociedad paraguaya. Sobre todo en el campo económico, que fueron muy activos, también trajeron nuevas tecnologías de plantación, de soja sobre todo, y bueno, contribuyeron mucho a nuestro país. Así que yo creo que eso refleja muy bien esa buena relación entre nuestros países. Y otra vez, de vuelta, una vez de acá, se los llama Nikkei, ¿verdad? Muchos de ellos volvieron a su tierra originaria también, ¿verdad? Y creo que en gran medida hay un buen porcentaje de paraguayos en Japón, pero que realmente ya son descendientes también de esos primeros migrantes. Así mismo es. Yo creo que es normal un flujo, que cuando hubo migración hay por supuesto un porcentaje de personas que después vuelven otra vez a su país de origen por razones familiares, por diferentes razones. Y así efectivamente tenemos un grupo de japoneses paraguayos que son paraguayos, ¿no? Son de origen japoneses, pero que volvieron a Japón, pero están viviendo como paraguayos en diferentes lugares de Japón. Hoy, ¿cómo nos encuentras, o sea, Japón, Paraguay, 100 años y en estos últimos tiempos también en lo que es el relacionamiento comercial, tanto de Paraguay hacia ellos y ellos hacia nosotros? Bueno, tenemos, y eso es un debate constante en la Cancillería, como también con otros sectores. Tenemos un comercio entre Paraguay y Japón, que sin duda yo creo que podemos más, ¿no? Y tal vez en ambos lados, no solamente de Paraguay vender a Japón, sino también Japón a Paraguay. Si uno se fija en la balanza comercial que tenemos, yo creo que hay mucho potencial todavía, ¿no? Sobre todo Paraguay, que es gran productor de alimentos. Creo que podemos proveer alimentos en mayor cantidad a Japón. Ahora, sabemos que Japón es un mercado muy exigente. Ellos tienen estándares o exigencias muy altas a nivel internacional, que por lo tanto no es muy fácil entrar o penetrar el mercado japonés. Requiere de mucho cuidado, un alto estándar de nuestros productos, y tal vez eso también dificulta un poco todavía, vamos a decir, que exportemos más, porque hay otros mercados que son menos exigentes, que igual pagan bien, y bueno, y muchos de esos productos paraguayos van ahí, ¿no? Pero que, permítame decir nomás que Japón es un país que tiene un bajo grado de autosuficiencia, estamos hablando 25% nomás. Ellos 75% de alimentos tienen que importar, por lo tanto yo creo que Paraguay puede jugar un rol muy interesante, y eso es lo que estamos debatiendo nosotros con las diferentes entidades aquí en Paraguay. Aquí justamente estuvo el director nacional de REDIEX. Con REDIEX estamos hablando sobre todo también con Cancillería, con Ministerio de Industria y Comercio, a ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar esa oferta exportable. Hoy por hoy, ¿cuáles son esos rubros que se exportan? Aunque no sean, digamos, en una cantidad que podría llegar a ser, pero ¿cuáles son?
Y principalmente estamos hablando de derivados de soja, no la soja en sí, sino derivados de soja, que es para alimentos de animales principalmente. Y también uno de los productos estrella que tenemos en Japón es el sésamo paraguayo, que es muy querido. Los japoneses, los importadores, nos dijeron en más de una oportunidad que el sésamo paraguayo, comparando con otros sésamos, es uno de una muy alta calidad y un gusto muy especial que es querido en Japón. ¿Y ellos cómo consumen eso? ¿Consumen como aceite incluso, ¿verdad? O mismo como semilla. Bueno, como aceite, pero también como semilla. Hay varios platos que ellos, uno puede ver que tiene sésamo, sésamo natural. Sí. Bueno, el alimento siempre nos une así, por más lejos que esté, ¿verdad, embajador? Así mismo, sí. A nivel de intercambio cultural, ¿cómo estamos? Bueno, con el intercambio cultural hay muchas sorpresas con la cual yo me encontré en Japón. Realmente uno no piensa, yo estoy seguro que muchas personas aquí en Paraguay no saben que vamos a decir, cómo los japoneses quieren el ñandutí paraguayo y el arpa paraguaya. No voy a exagerar si digo que hay aproximadamente unos 2.500, 3.000 arpistas japoneses, pero de arpa paraguaya. No hablo de arpa mexicana ni de arpa clásica o celta, estoy hablando de arpa paraguaya, que es vamos a decir, un estilo propio y que es impresionante como la gente quiere. Sobre todo interesante, mujeres japonesas que ejecutan el arpa paraguaya y bueno, ¿de dónde vino eso? Es muy interesante saberlo también. Hubo varios músicos paraguayos que se hicieron famosos en Japón, por ejemplo Luis Alberto del Paraná con los paraguayos, que hasta ahora mucha gente se acuerda. Pero también hay personas de origen japoneses como Lucía Shiomitsu, no sé si ustedes la conocen, que es muy conocida también acá, que de niña vivió un tiempo aquí en Paraguay y justamente ayer estuve en un concierto de Ismael Ledesma con Isando, su grupo, donde Lucía estuvo participando como invitada especial y ella comentó que justamente ahora en el mes de agosto, hace 50 años, fue que el padre de ella le regaló un arpa paraguaya estando acá. Y ahí ella se enamoró de la arpa, volvió, ellos fueron un grupo de japoneses que volvieron a Japón y ahí fue que ella continuó ejecutando el arpa y bueno, ella promocionó, enseñó y ella fue la que puso la semilla que hoy en día tenemos cantidad de japoneses que ejecutan el arpa. Y sobre todo, o sea, si hablas, o sea, el negocio, digamos, que floreció mucho ahí es entonces el tema del arpa paraguaya, porque supongo que van desde acá. Toditas van de acá, así que es algo interesante también cómo después se crea un producto para exportación. Sí. Pero efectivamente todos los alumnos que hoy tienen las diferentes academias de enseñanza de arpa, porque hay varios, ¿no? Todos ofrecen el arpa paraguaya, sería que los estudiantes japoneses compran el arpa de Paraguay. O sea, ese es digamos, como lo deseado, lo es interesante, es un negocio los profesores después, por supuesto, pero es totalmente bien, está bien y como digo, pero es un producto también muy querido de exportación. Obviamente en las cifras no estamos ahora hablando de cifras que marcan mucho la balanza comercial, pero sorprendentemente sí, no son arpas que son hechas en Japón, sino efectivamente en Paraguay. ¿Y qué se escucha? O sea, ¿qué ejecutan ellos? Pues ya me llama la atención, ¿no? O sea, y todo el repertorio de la música paraguaya realmente, ¿no? Tren lechero, pájaro campana, y por supuesto también composiciones propias de japoneses, como también Lucía Shiomitsu, que tiene varias composiciones propias que ella enseña, y también músicas japonesas ejecutadas en arpa paraguaya. ¿Cuántos arpas sonaron hace poco? Porque justamente me sorprendió eso. Yo decía, porque decían, no sé, creo que eran 100 arpas o más. Así mismo, sí. Yo decía, ¿cómo fueron tantos? Y acá el embajador nos está revelando que hay un promedio de 3.000 arpas paraguayas ya. O sea, realmente es interesante. Bueno, estamos hablando de un país con muchos habitantes, pero una cifra interesante comparando con la cantidad de instrumentos, porque es un país que también disfruta mucho de la música, embajador. Así mismo es, así mismo. Nosotros hicimos por este año tan especial que estamos hablando, los 100 años de relaciones bilaterales,
y por el mes de nuestro Día Nacional, el mes paraguayo. Y si buscamos hacer un evento muy especial, cuya idea nació el año pasado entre conversación de amigos y entre risas, como muchas veces surgen esas ideas que después son muy exitosas. Nosotros logramos hacer un concierto el 3 de mayo de este año, logramos hacer un concierto de 100 arpas. Y todas arpas paraguayas, ¿no? Eso fue muy sorprendente que logramos, ¿no? Y eso se pudo lograr gracias a la cantidad de arpistas que hay y gracias al gran trabajo que hicieron los diferentes profesores del arpa, a quien le pudimos ganar con esta idea. Ahí permítame mencionar nomás que de gran trabajo tuvo justamente la pionera Luisa Shimizu, pero también una pareja de arpistas que para mí refleja realmente esa gran amistad entre Paraguay y Japón, que es Enrique Carrera y Arisa. Ella es japonesa, él es paraguayo, son una pareja, matrimonio, los dos son arpistas. Y de hecho se conocieron acá porque ella de muy joven descubrió en Japón el arpa paraguaya sin haber estado en Paraguay. Se enamoró del arpa paraguaya, empezó a aprender y después vino a Paraguay por el arpa, vino a Paraguay para aprender más. Y ahí le conoció a su hoy marido, Enrique Carrera, que era arpista. Y bueno, ya se fueron los dos juntos, ¿no? Ellos tienen, creo que más de 100 alumnos de arpa paraguaya, ¿no? O sea que ellos tienen un instituto de... Ellos tienen un instituto de arpa, sí, igual que Lucía Shimizu, y hay otros también que tienen un instituto, enseñan arpa paraguaya. Bueno, tengo un ex alumno, pero de marketing, que es uno de los más importantes arpistas acá, que estuvo creo que más de 6 meses enseñando, que es Sixto Corbalán. Él estuvo en Japón en varias ocasiones en años pasados y recordaba eso, o sea, lo que no sabíamos era la cifra, pensamos que era una cuestión muy chiquita, pero ya estamos hablando de una cifra interesante, porque el concierto que vimos era grande, o sea que era enorme, era enorme, 100 arpas, era al aire libre, en el marco de un festival latinoamericano, y bueno, vuelvo a repetir que logramos. Ahora, si me permiten agregar, ¿cuál es el otro elemento de la cultura paraguaya que es muy querido en Japón? Y está relacionado con el tema del arpa, porque si ustedes ven el concierto de las 100 arpas, todas arpas paraguayas, pero eran principalmente mujeres y todas vestidas de ñandutí. Ñandutí. Ah, mira. O sea, el segundo elemento es el ñandutí. El segundo elemento muy querido es ñandutí. Y yo me quedé muy sorprendido al llegar a Japón y enterarme que en Tokio hay una academia de enseñanza de ñandutí. O sea que el ñandutí sobrevive, o sea, va a sobrevivir a pesar de la distancia, digamos. Bueno, no solamente sobrevivir, realmente están enseñando ñandutí. Hay una cantidad de personas que están aprendiendo a hacer ñandutí gracias al trabajo también de una pionera que es una Nikkei que se llama Elena Iwatani, que de Paraguay se fue a Japón y ahí ella continuó haciendo ñandutí y enseñó y creó esa academia, ¿no? Hoy en día una academia en Tokio. Una academia de ñandutí en Tokio. Increíble. No, pero habla por lo siguiente, eso lo voy a sobrevivir, porque decía, yo recuerdo un tiempo, César, habremos leído, cuando decían, hay preocupación, sobre todo la gente de la artesanía, hay preocupación que hay menos tejedoras, que hay el tema de pago, o sea, sabemos toda esa situación que a veces es coyuntural, temporal, que los jóvenes no les gusta mucho y que también nosotros es una cuestión cultural nuestra de sobrevivir, de seguir, pero aparentemente ahora hay otra vez uno digamos, de nosotros apreciar y pagar, porque finalmente es eso, ¿no? Claro. Lo que hacen nuestros artesanos, pero por eso decía, y por el otro lado ver que otros, o sea, realmente le gusta, que no tiene ningún interés ni comercial ni mucho menos, ¿no? Sí, no, realmente es muy interesante. El tema comercial, yo creo que en Japón ya se está desarrollando el tema comercial en ñandutí también, porque cada vez hay más personas que están haciendo eso. Y bueno, Elena, que ya tiene su academia, por supuesto, ya es también un trabajo para ella, ¿no? Por ejemplo, y de lo que viste ahí, o sea, ¿cuáles son, por ejemplo, en qué utilizan? No solamente el ñandutí como tal, porque acá también se utiliza en calzados, carteras, etcétera. ¿Hacen también esas fusiones? Hacen también las funciones, carteras, vestidos sobre todo, ellas mismas hacen sus vestidos con elementos de ñandutí, muchos accesorios, muchos como aritos y otro tipo de accesorios.
Elena publicó 2 libros ya sobre ñandutí en Japón, en japonés. Y uno es sobre ñandutí en sí, cómo se hacen las diferentes técnicas ñandutí, y el otro es sobre accesorios ñandutí. Y ahí enseña todo lo que se puede hacer con el ñandutí. Incluso hay sombreros que tienen elementos de accesorios ñandutí, hermosas cosas realmente. O sea que el japonés aprecia mucho, ¿no? El japonés aprecia mucho. Y es algo que me permito repetir nomás acá, que nos reímos un poco con los colegas latinoamericanos, embajadores de otros países, por ejemplo el argentino, que siempre queda muy asombrado del tango argentino que es ejecutado por los japoneses y es la forma que bailan, ustedes no sé si saben, pero a los últimos 3, 4 años campeones del tango a nivel internacional fueron japoneses, ¿no? Entonces el argentino me dijo, ellos nos copian y hacen mejor. Así que corremos peligro con eso también. Realmente, embajador, sorprendente. Estamos Buenísimo. sorprendidos. Sí, ¿verdad? Porque no, queríamos hablar de totalmente. temas comerciales y la cultura se nota que está mucho más fuerte. Y no solamente ellos acá, sino que estamos teniendo una cultura allá, paraguaya, allá en Japón. Así mismo es muy fuerte. En lo comercial yo creo que estamos avanzando muy bien. Había mencionado la balanza comercial, pero en ¿Cuál cuanto es a la cifra? ¿Tienen cifras de eso? Bueno, es todavía poco, ¿no? Pero la exportación en los últimos años estaba entre 40 y 50 millones de dólares, lo cual creo que podemos mucho más. La importación es, por supuesto, por las maquinarias que se importan, vehículos, estamos hablando más de los 250 millones de dólares, cifras aproximadas, sí. Ya. Sí. Bueno, embajador, muchísimas gracias. Un gusto que nos haya visitado en esta visita acá a Paraguay. Bueno, no, muchas gracias. Yo creo que podemos contar mucho más sobre las relaciones con Japón. Vuelvo a repetir, yo estoy muy sorprendido desde que estoy ahí. La riqueza que tenemos nosotros en ese país tan lejano es muy impresionante. Bueno, ya sabemos, si nos vamos a Japón, ¿qué recuerdos llevar de Así Paraguay? mismo. Bueno, o comprar allá en ñandutí, ¿por qué no? ¿Y puedo agregar una cosa Sí. más? Hay un restaurante paraguayo en Tokio. Bueno, ¿cómo se llama? completísimo. Amigos. Amigos, bueno, Así es. Muy bien. muchas gracias, embajador. Hablamos así con Raúl Florentín Antola, embajador de Paraguay en el Japón. Ya volvemos luego de una brevísima pausa.